El 15 de marzo de 2010, Marcus Brennan salió de su oficina en Boulder, Colorado, se subió a su auto y desapareció de la faz de la tierra durante 9 años. Si quieres descubrir cómo un hombre común y corriente borra por completo su propia existencia, por qué lo hizo y qué devastadora verdad se esconde tras cada decisión, suscríbete a este canal ahora mismo. Aquí seguirás investigaciones completas, desde el primer día hasta el último segundo, y comprenderás cómo casos imposibles finalmente encuentran su respuesta. Porque cada historia que contamos aquí trata sobre personas reales, decisiones irreversibles y consecuencias que nadie previó. Marcus Brennan tenía 42 años aquella tarde de marzo. Un respetado ingeniero civil, casado con Helen durante 15 años, padre de Adrian, que entonces tenía 13 años, y Claire, de 10. Su vida, al menos desde fuera, era sólida, predecible, segura. Se despertaba a las 6 de la mañana, desayunaba con la familia, conducía 20 minutos hasta su oficina en el centro de Boulder y regresaba puntualmente a casa todas las tardes a las 6:30. Los vecinos lo conocían como el hombre que cortaba el césped todos los sábados, que saludaba desde la entrada de su casa, que ayudaba a cargar la compra cuando veía a alguien con dificultades para cargar las bolsas. Ese lunes empezó como cualquier otro. El cielo sobre Boulder estaba cargado de nubes grises, típico de mediados de marzo en Colorado, cuando el invierno aún no se había despedido y la primavera aún era solo una promesa. Marcus se despidió de Helen con un beso en la puerta. Ella recuerda ese detalle porque era tan común, tan rutinario, tan imposiblemente normal para lo que sería la última vez que vería a su esposo en casi una década. En la oficina, Marcus pasó el día revisando planos para un proyecto comercial en Denver. Sus colegas les dirían más tarde a los investigadores que parecía estar bien. Quizás un poco callado, pero Marcus siempre había sido reservado. Almorzó en su escritorio, un sándwich que Helen le había preparado esa mañana. Asistió a una reunión a las 2. Respondió correos electrónicos. A las 5:15, apagó la computadora, cogió su chaqueta y salió al estacionamiento. Y ahí es donde termina el mundo conocido y comienza el misterio. 48 horas después, Helen Brennan presentó una denuncia por desaparición ante el Departamento de Policía de Boulder. Para entonces, el pánico ya la había invadido. Marcus no había vuelto a casa el lunes por la noche. Su teléfono saltó directamente al buzón de voz. Había llamado a su oficina, a sus amigos, incluso a los hospitales. Nada. El martes por la mañana fue en coche a su trabajo y encontró su coche todavía aparcado en el aparcamiento donde lo había dejado el día anterior. El coche en sí mismo contaba una historia extraña. Las puertas estaban sin llave. La cartera de Marcus estaba en el asiento del copiloto y su carnet de conducir era visible a través de la ventanilla de plástico transparente. Su móvil estaba en la consola central, sin batería. Su chaqueta, la que sus compañeros le habían visto llevar, estaba tendida en el asiento trasero. Todo lo que una persona necesita para existir en la sociedad moderna, todos los elementos de identidad que llevamos sin pensar, estaban allí. Pero Marcus simplemente se había disuelto en el frío aire de Colorado. El Departamento de Policía de Boulder abrió la investigación de inmediato. La detective Lena Cortés, veterana con 12 años de experiencia y reconocida por su meticulosidad, tomó la iniciativa. Era una mujer que creía que toda desaparición tiene una lógica, incluso cuando ésta parece invisible al principio. Las personas no desaparecen así como así, decía. Dejan rastros, toman decisiones. La clave está en encontrar el patrón en el caos. Las primeras 48 horas de cualquier caso de desaparición son cruciales, y Cortés lo sabía. Reunió a un equipo, recorrieron los alrededores de la oficina de Marcus, tocaron puertas y revisaron las grabaciones de seguridad de los negocios cercanos.
Una cámara, instalada afuera de una cafetería a 2 cuadras del lugar de trabajo de Marcus, captó algo. A las 5:23 de la tarde del 15 de marzo, una figura que coincidía con la descripción de Marcus pasó caminando hacia el norte por la calle Pearl. Estaba solo. Tenía las manos en los bolsillos. No corría. No miraba por encima del hombro. Simplemente caminaba como un hombre con un destino. Esa imagen, granulada e imperfecta, perseguiría la investigación durante años. Porque después de eso, Marcus Brennan desapareció de cada cámara, de cada declaración de testigo, de cada prueba. Fue como si hubiera caminado hasta el fin del mundo y se hubiera bajado. Helen no lo entendía. En esos primeros días se valió de la adrenalina y la negación, convenciéndose de que debía haber una explicación racional. Quizás había sufrido un accidente y estaba hospitalizado sin poder identificarse. Quizás lo habían asaltado y vagaba, confundido, con una lesión en la cabeza. Organizó grupos de búsqueda. Amigos, vecinos, feligreses, todos desplegándose por Boulder, revisando parques, senderos, estacionamientos, cualquier lugar donde pudiera haber alguien. Pero a medida que los días se convertían en semanas, surgieron otras posibilidades. El detective Cortés tuvo que considerar todos los escenarios, incluso los más incómodos. ¿Habían secuestrado a Marcus? No había ninguna exigencia de rescate ni señales de forcejeo. ¿Lo habían asesinado? No había cuerpo, ni sangre, ni evidencia de violencia. ¿Se había quitado la vida? Los equipos de búsqueda y rescate revisaron cada zona accesible en un radio de 80 kilómetros. Nada. Y luego estaba la posibilidad que nadie quería decir en voz alta al principio, aquella que parecía una traición, incluso considerarla. ¿Marcus se había ido voluntariamente? Cortés indagó en la vida de Marcus con ese tipo de escrutinio que incomoda a cualquiera. Examinó registros bancarios, extractos de tarjetas de crédito, registros telefónicos. Entrevistó a Helen varias veces, haciéndole preguntas que parecían invasivas, casi acusatorias. Habló con los compañeros de trabajo de Marcus, sus amigos de la universidad, sus compañeros del gimnasio. Buscaba grietas, inconsistencias, secretos, porque, según su experiencia, cuando alguien desaparece sin explicación, suele haber algo oculto, algo de lo que huía o hacia lo que huía. Los registros financieros mostraban una vida cómoda de clase media. Marcus ganaba $78,000 al año. Helen trabajaba a tiempo parcial como higienista dental, lo que le reportaba a otros 25,000. Tenían una hipoteca sobre su casa de 3 habitaciones en un tranquilo barrio al este del centro de Boulder. Tenían pagos de coche, una deuda de tarjeta de crédito que parecía manejable y ahorros modestos pero presentes. Nada destacaba. Nada sugería desesperación financiera ni gastos ocultos. Helen le dijo a Cortés que su matrimonio era bueno. No perfecto, admitió, porque ningún matrimonio lo es. Discutían a veces por dinero, sobre cuánto tiempo dedicaba Marcus al trabajo, sobre si podían permitirse unas vacaciones ese verano. Pero eran tensiones normales, la fricción de 2 personas que construyen una vida juntos mientras crían a sus hijos y pagan las cuentas. No se habló de separación, no hubo aventuras que Helen supiera. No hubo resentimientos secretos que se hubieran convertido en algo peligroso. Adrian y Claire, los niños, fueron entrevistados con la mayor delicadeza posible. Ambos dijeron que su padre parecía normal en los días previos a su desaparición. Había ayudado a Adrian con la tarea de álgebra el domingo anterior. Había llevado a Claire al entrenamiento de fútbol ese sábado. Había sido papá, simplemente papá, presente, paciente, normal. Pero Cortés siguió insistiendo, porque había aprendido que lo ordinario a veces es una máscara que la gente usa para ocultar secretos extraordinarios.
3 semanas después de iniciada la investigación, el caso apareció en las noticias locales. Helen apareció en cámara, con el rostro como un mapa de noches de insomnio y esperanzas imposibles, suplicando que cualquiera con información se presentara. La historia se extendió a nivel regional, luego brevemente a nivel nacional. Lluvia de pistas, docenas de ellas. Alguien creyó haber visto a Marcus en una gasolinera de Wyoming. Otra persona que llamó estaba segura de que era el hombre que habían visto en un restaurante de Nuevo México. Cada pista debía ser comprobada y ninguna conducía a ninguna parte. Para junio, 3 meses después de la desaparición de Marcus, la investigación se había estancado. No se había cerrado, pero sí se había paralizado. No había nuevas pistas. Ningún avance, solo un creciente archivo de callejones sin salida y una familia aprendiendo a vivir con una ausencia sin explicación, sin cierre, sin salida. Helen se quedó con preguntas sin respuesta. ¿Le habían arrebatado a su marido o él había decidido irse? ¿Estaba sufriendo en algún lugar o había encontrado paz en la decisión que había tomado? Y quizás, lo más doloroso, ¿había conocido realmente al hombre con el que había pasado 15 años casada? Porque esto es lo que la detective Cortés había descubierto en esos 3 meses, algo que solo compartió con Helen tras una cuidadosa reflexión. El comportamiento de Marcus en las semanas previas a su desaparición no había sido tan normal como todos recordaban. Cosas pequeñas, cosas sutiles. Había estado más callado de lo habitual, más distraído. Helen lo había atribuido al estrés laboral, y tal vez lo fuera. Pero Marcus también había hecho 3 retiros de efectivo sin explicación en las 2 semanas previas a su desaparición. $400 cada vez. No cantidades enormes, pero inusuales para un hombre que solía pagar todo con tarjeta de débito. Cuando le preguntaron a dónde habían ido a parar esos $1,200, Helen no supo qué responder. Y ese detalle, por pequeño que pareciera, fue la primera grieta real en los cimientos de la vida ordinaria de Marcus Brennan. Boulder, Colorado, se encuentra al pie de las montañas rocosas como una ciudad atrapada entre 2 mundos. Al este, las grandes llanuras se extienden planas e interminables. Al oeste se alzan las Flatirons, esas distintivas formaciones rocosas que parecen como si dioses antiguos las hubieran inclinado hacia el cielo y se hubieran olvidado de volver a colocarlas. Es un lugar donde millonarios tecnológicos viven junto a hippies envejecidos, donde estudiantes universitarios comparten cafeterías con alpinistas jubilados, donde todos parecen estar dirigiendo una startup o entrenando para una ultramaratón. Marcus y Helen se mudaron a Boulder en 1998, recién casados y llenos de planes. Marcus consiguió trabajo en una empresa de ingeniería de tamaño mediano especializada en diseño de edificios sostenibles. Helen encontró trabajo en una clínica dental cerca de su apartamento. Al principio alquilaron, ahorraron muchísimo y compraron su casa en 2003, una modesta casa estilo rancho, con vistas a las montañas desde la terraza trasera. Sus vecinos, los Castellano, los conocían desde hacía 7 años cuando Marcus desapareció. Rita Castellano le dijo al detective Cortés que los Brennan parecían buenas personas, retraídos en su mayoría, pero bastante amigables. Había notado que Marcus parecía cansado últimamente, tal vez estresado, pero ¿quién no lo estaba? El esposo de Rita trabajaba en tecnología y traía su ansiedad a casa cada noche como un maletín. Así era la vida en Boulder, dijo. Todos se esforzaban, escalaban, avanzaban hacia algo. Pero había algo que Rita recordaba que se le quedó grabado a Cortés. Unos 2 meses antes de la desaparición de Marcus, Rita estaba sacando la basura alrededor de las 10 de la noche cuando vio a Marcus sentado en su coche en la entrada. El motor estaba apagado. Estaba sentado allí, en la oscuridad, mirando al frente. Ella lo saludó, pero él no pareció darse cuenta.
Entró y no le dio importancia hasta que Marcus desapareció. Entonces, esa imagen adquirió una nueva intensidad. Un hombre sentado solo en un coche oscuro, mirando al vacío, o tal vez a todo lo que estaba a punto de perder. Helen tenía sus propios recuerdos que cambiaron de significado después del 15 de marzo. En enero, Marcus había empezado a ir al gimnasio con más regularidad. Al principio se sentía feliz, orgullosa de que se cuidara. Siempre había sido un poco débil de cintura y la membresía del gimnasio llevaba 2 años acumulando polvo. Pero, al mirar atrás, se preguntaba si significaba algo más. ¿Se estaba preparando para algo? ¿Preparándose para correr? Y aquella noche de principios de febrero, al despertarse a las 3 de la mañana, encontró el lado de la cama de Marcus vacío. Bajó las escaleras y lo encontró sentado a la mesa de la cocina, con el portátil abierto y la cara azulada por la pantalla. Cuando le preguntó qué hacía, él cerró el portátil rápidamente y dijo que no podía dormir, que solo estaba revisando el correo del trabajo. Ella le creyó. ¿Por qué no iba a creerlo? Pero después de que desapareciera, revisó el historial del navegador. Lo habían borrado por completo. Todas las entradas habían sido borradas. El detective Cortés entrevistó extensamente a los compañeros de trabajo de Marcus. En Vertex Engineering, donde Marcus había trabajado durante 12 años, era conocido por su fiabilidad, pero sin nada destacable. Trabajaba bien, cumplía con los plazos y no causaba problemas. Su supervisor, Gerald Vance, lo describió como competente, pero no ambicioso. El año anterior lo habían pasado por alto para un ascenso, pero Vance dijo que Marcus lo había aceptado bien, sin resentimientos ni resentimientos. Pero el compañero de escritorio de Marcus, un ingeniero más joven llamado Troy Jennings, le dijo a Cortés algo diferente. En los meses previos a la desaparición de Marcus, Troy había notado cambios. Marcus había empezado a atender llamadas afuera, caminando hasta el estacionamiento para hablar donde nadie pudiera oírlo. Cuando Troy bromeó al respecto una vez y le preguntó si Marcus tenía una aventura, Marcus palideció y dijo que no, que solo eran asuntos de su hermano, asuntos familiares, nada importante. El problema era que Helen le había dicho a Cortés que Marcus no tenía hermano, era hijo único. Sus padres habían fallecido en un accidente de coche en 2004 y no tenía hermanos ni familiares cercanos, más allá de Helen y los niños. Entonces, ¿con quién había estado hablando Marcus? Cortés obtuvo los registros telefónicos de Marcus. En los 60 días previos a su desaparición, se registraron 47 llamadas a un número con el código de área 303, Denver. Las llamadas duraron entre 2 y 23 minutos. El número estaba registrado a un celular prepago, comprado en efectivo en una tienda de conveniencia imposible de rastrear. Ese teléfono quedó en silencio el mismo día que Marcus desapareció y nunca más se volvió a usar. Esta fue la revelación que cambió todo lo que Cortés creía saber sobre el caso. Marcus Brennan no se había desvanecido. Había estado en contacto con alguien regularmente, en secreto, durante las semanas previas a su desaparición. Alguien que había tenido la precaución de usar un teléfono irrastreable. Alguien que había dejado de comunicarse en cuanto Marcus desapareció, lo que significaba que no fue una tragedia fortuita, no fue un impulso repentino. Lo que le ocurrió a Marcus Brennan el 15 de marzo de 2010 había sido planeado, y él no lo había planeado solo. El descubrimiento de esas 47 llamadas telefónicas cambió por completo el curso de la investigación. El detective Cortés ahora tenía pruebas de que la desaparición de Marcus Brennan no fue espontánea, fue orquestada. Pero ¿quién la había planeado y por qué? Cortés solicitó una orden judicial para investigar a fondo el historial financiero de Marcus, remontándose no solo a meses, sino a años. Lo que encontró pintó un panorama que nadie en la vida de Marcus había visto, o tal vez nadie había querido ver. A partir de 2008,
Marcus empezó a realizar transacciones inusuales. Al principio, pequeñas cantidades, $50 por aquí, 100 por allá, siempre retiradas de efectivo de cajeros automáticos repartidos por Boulder y Denver. Para 2009, las cantidades habían aumentado. $300, 500, a veces 1,000. En 18 meses, Marcus había retirado casi $42,000 en efectivo, dinero que simplemente se había esfumado en la vida secreta que llevaba, paralela a la suya. Cuando Cortés le mostró los registros a Helen, su rostro palideció. No tenía ni idea. Tenían una cuenta corriente conjunta, pero Marcus manejaba la mayor parte de las finanzas. Pagaba las facturas, cuadraba la chequera, administraba sus modestas inversiones. Helen había confiado plenamente en él. Ahora esa confianza le parecía ingenua, como si hubiera estado sonámbula en su propio matrimonio. Pero ¿a dónde había ido a parar el dinero? Cortés tenía teorías: deudas de juego, drogadicción, chantaje, una aventura, otra familia. Las posibilidades eran infinitas y cada una parecía una traición. Helen se negaba a creer que Marcus hubiera consumido drogas. Apenas bebía alcohol, ni siquiera fumó marihuana en la universidad. Una aventura parecía más plausible, pero $42,000 era mucho dinero para una amante y no había evidencia de habitaciones de hotel ni cargos sospechosos en tarjetas de crédito. El juego, sin embargo, eso resonó de otra manera. Cortés empezó a hacerse nuevas preguntas. Marcus iba alguna vez a casinos, apostaba en deportes, jugaba póker. Helen reflexionó y recordó algo que había descartado como insignificante. Unos 3 años antes, Marcus había ido a Las Vegas a una conferencia de trabajo. Regresó con energía, casi frenético, hablando de lo increíble que era la ciudad, de lo lleno de vida que se sentía todo. Unos meses después, sugirió que fueran a Black Hawk, la ciudad de los casinos, en las montañas al oeste de Denver. Fueron un fin de semana, y Marcus parecía más concentrado que en meses. Helen se alegró de verlo entusiasmado por algo. Después de eso, Marcus había mencionado volver a Black Hawk varias veces, siempre con indiferencia, presentándolo como una escapada divertida. Helen había dicho que no la mayoría de las veces. No podían permitírselo. Los niños tenían que ir a la escuela. Había facturas que pagar. Ella supuso que Marcus lo había dejado pasar. ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera ido de todos modos solo, diciéndole a Helen que trabajaría hasta tarde o que visitaría a un amigo? Cortés hizo llamadas. Contactó a todos los casinos de Black Hawk y Central City, les envió la foto de Marcus y preguntó si alguien lo reconocía. 2 semanas después obtuvo una coincidencia. El casino Golden Gate de Black Hawk confirmó que Marcus Brennan había sido un visitante habitual. El gerente de seguridad lo recordaba porque Marcus había dejado su licencia de conducir en una mesa de blackjack y el personal tuvo que buscarlo en el estacionamiento. El casino no pudo proporcionar cifras exactas de cuánto había ganado o perdido Marcus. No seguían de cerca a los jugadores individuales a menos que fueran grandes apostadores. Pero el gerente calculó que Marcus había estado allí al menos 1 o 2 veces al mes durante más de un año. A veces se quedaba unas horas. Otras veces se quedaba hasta las 2 o 3 de la madrugada. Este era el hombre que Helen creía conocer, el hombre que llegaba a casa a las 6:30 todas las tardes, el hombre que ayudaba con las tareas, cortaba el césped y asistía a las reuniones de padres y maestros. Solo que había estado viviendo una vida completamente diferente, al margen, en las horas que había ganado con mentiras. Cortés también descubrió algo más, algo que ensombreció aún más el panorama. En enero de 2010, 2 meses antes de la desaparición de Marcus, Helen y Marcus habían refinanciado su casa. Habían obtenido una línea de crédito con garantía hipotecaria por $35,000.
Marcus le había dicho a Helen que la necesitaban para reparaciones en la casa, tal vez un techo nuevo y algunas mejoras en la cocina. Helen firmó los papeles sin dudarlo, pero nunca se hizo ninguna reparación. Los $35,000 se habían depositado en su cuenta conjunta y luego, a lo largo de 6 semanas, se habían retirado en efectivo. Todo por Marcus, todo se había ido. Cuando Cortés le mostró a Helen esta evidencia, Helen se quebró. No solo lloró, sino que todo lo que creía sobre su vida se derrumbó por completo. Su esposo no solo había desaparecido, les había robado a su familia, había arriesgado su seguridad, su futuro, y luego se había esfumado para no afrontar las consecuencias. Pero aún quedaba ese número de teléfono imposible de rastrear, esas 47 llamadas. ¿Con quién había estado hablando Marcus? Cortés investigó ese punto sin descanso. Corroboró la hora de las llamadas con los movimientos conocidos de Marcus. Varias llamadas se habían hecho desde la zona cercana a Black Hawk, otras desde el centro de Denver, desde barrios conocidos por sus partidas clandestinas de póker y apuestas ilegales. Y entonces Cortés lo encontró, el detalle que lo desveló todo. El 10 de marzo, 5 días antes de la desaparición de Marcus, había depositado $18,000 en efectivo en la cuenta conjunta. $18,000 que aparecieron de la nada. Helen no había hecho el depósito. Marcus lo había hecho él mismo, en una sucursal de Denver, en persona. ¿De dónde salió ese dinero? Uno no gana $18,000 en una mesa de blackjack y se va. No se gana esa cantidad trabajando en la construcción los fines de semana. Era mucho dinero y sugería que Marcus se había involucrado en algo mucho más grande y peligroso que el juego recreativo. Cortés creyó comprender por fin lo sucedido. Marcus Brennan se había metido en un lío. Había perdido más dinero del que podía pagar. Había pedido prestado a gente que no perdona deudas y de alguna manera había logrado reunir lo suficiente para pagar. Pero no fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Así que Marcus hizo lo único que creía que salvaría a su familia de la pesadilla que él mismo había creado. Se había borrado a sí mismo. Durante 3 años, el caso de Marcus Brennan permaneció abierto, pero inactivo. La detective Cortés se dedicó a otras investigaciones, aunque nunca abandonó por completo el expediente. Helen intentó reconstruir su vida a partir de los escombros que Marcus había dejado atrás. Vendió la casa, no soportaba vivir en un lugar lleno de mentiras y fantasmas. Se mudó con Adrian y Claire a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad. Trabajó más horas en la clínica dental y luchó contra la vergüenza y la confusión que le produjo explicarles a todos que su esposo no había sido secuestrado ni asesinado, sino que simplemente había decidido destruirlo todo y desaparecer. Adrian, que ya tenía 16 años, se había vuelto iracundo y retraído. Había sido el pequeño ayudante de papá, el chico que quería ser ingeniero igual que su padre. Ahora se negaba a hablar de Marcus. Había borrado todas las fotos, tirado todas las tarjetas de cumpleaños, borrado a su padre de su vida con la meticulosidad de quien ha aprendido que el amor puede ser un arma. Claire, de 13 años, había ido en la dirección opuesta. Se había convencido de que debía haber una explicación, de que su padre no los habría abandonado sin motivo. Había creado escenarios elaborados en su mente. Marcus estaba en protección de testigos, o se había visto obligado a desaparecer para salvarlos del peligro, o tenía amnesia y vagaba por algún lugar intentando recordar quién era. Helen no tuvo el valor de destruir esas fantasías, aunque sabía que la verdad era más fea y mundana. Marcus había sido un cobarde que había preferido escapar a la responsabilidad. Para 2013, Helen había iniciado el proceso legal para que Marcus fuera declarado muerto. 7 años era el plazo de espera habitual en Colorado para que una persona desaparecida fuera considerada fallecida, pero Helen no podía esperar tanto. Necesitaba cerrar el capítulo.
Necesitaba poder seguir adelante sin el limbo legal de estar casada con un fantasma. Los procedimientos judiciales eran burocráticos y fríos, justo lo que Helen necesitaba. Hechos, papeleo, firmas, nada de emoción. Solo el desmantelamiento administrativo de una vida que ya había sido desmantelada. La detective Cortés, citada a declarar sobre la investigación, declaró ante el tribunal que, en su opinión profesional, Marcus Brennan probablemente se había suicidado poco después de su desaparición, posiblemente en una zona remota donde no se había recuperado su cuerpo. Era una mentira, o al menos una verdad a medias. Cortés no creía que Marcus estuviera muerto. Creía que había huido, que estaba en algún lugar viviendo con otro nombre, pero también sabía que Helen y los niños necesitaban permiso para llorar, para dejar atrás la pérdida, para dejar de esperar a un hombre que nunca regresaría. El caso se archivó oficialmente en 2015. No se cerró, simplemente se archivó junto con cientos de otras desapariciones sin resolver. De vez en cuando se reportaba un avistamiento. Alguien llamaba diciendo haber visto a un hombre parecido a Marcus en una parada de camiones en Nebraska o caminando por un Walmart en Arizona. Cortés investigaba las pistas creíbles, pero nunca conducían a nada. Marcus Brennan, si estaba vivo, había aprendido a ser invisible. Luego llegó abril de 2019, 9 años después de que Marcus se alejara de su vida. El Departamento de Policía de Boulder había actualizado recientemente sus sistemas, integrándolos con una base de datos nacional que utilizaba tecnología de reconocimiento facial para cruzar datos de personas desaparecidas con fotos de licencias de conducir, grabaciones de cámaras de seguridad y registros de arrestos en todo el país. Se trataba de una tecnología de vanguardia, controvertida entre los grupos de libertades civiles, pero innegablemente eficaz para las fuerzas del orden. El 19 de abril de 2019, el sistema generó una alerta. La foto de una licencia de conducir de Durango, Colorado, coincidía con los parámetros de reconocimiento facial de Marcus Brennan con un 87% de probabilidad. La licencia se había emitido 3 meses antes, en enero de 2019, a nombre de Thomas Wade, de 49 años, con domicilio en Durango. La alerta llegó al escritorio de la detective Cortés a las 9:15 de la mañana. Se quedó mirando la pantalla un buen rato, sin poder creer lo que veía. La foto mostraba a un hombre que se parecía al posible aspecto de Marcus después de 9 años de envejecimiento, rostro más delgado, cabello más canoso, líneas de expresión más profundas alrededor de los ojos, pero la estructura ósea era la correcta. La forma de la nariz, la posición de las orejas, podría ser él. Cortés buscó todo lo que pudo sobre Thomas Wade. La identidad se había creado en 2011, 2 años después de la desaparición de Marcus. Ese mismo año se le había asignado un número de la Seguridad Social, algo inusual para alguien que supuestamente rondaba los 40. Wade no tenía domicilios anteriores, ni historial laboral antes de 2011, ni historial crediticio de más de 8 años. En teoría, Thomas Wade simplemente se había materializado como un adulto plenamente formado. Trabajaba para una constructora en Durango, una empresa mediana especializada en remodelaciones residenciales. Vivía solo en una pequeña casa de alquiler al norte de la ciudad. No tenía antecedentes penales, ni deudas, ni presencia en redes sociales. Era, en apariencia, un hombre tranquilo y corriente que llevaba una vida sencilla, excepto que podría ser Marcus Brennan. Cortés no quería adelantarse. El reconocimiento facial no era infalible. La gente tenía dobles. El sistema tenía un margen de error del 13%, lo que significaba que existía una posibilidad real de que se tratara de un tipo que se parecía a un hombre desaparecido hacía 9 años. Pero un 87% era suficiente para justificar una investigación. Llamó primero a su capitán, explicándole la situación y solicitando autorización para seguir la pista.
Luego, al departamento de policía de Durango, pidiendo su cooperación. No quería asustar a Thomas Wade, si es que realmente era él. Quería confirmación antes de actuar. La policía de Durango fue servicial, pero cautelosa. Accedieron a realizar vigilancia para verificar que Thomas Wade realmente se encontraba en la dirección que figuraba en su licencia de conducir y para documentar sus movimientos sin alertarlo. Durante 2 semanas lo vigilaron, lo fotografiaron, grabaron su rutina. Thomas Wade salía de su casa todas las mañanas a las 6:45. Conducía una camioneta Ford de 15 años hasta el patio de la constructora. Trabajaba todo el día. Paraba en un supermercado 2 veces por semana. Iba a comer a un restaurante casi todos los días. Volvía a casa, veía la televisión, se acostaba. No recibía visitas. No hacía llamadas que la vigilancia pudiera detectar. Llevaba una vida que no llamaba la atención, la que cualquiera podría llevar si quisiera desaparecer a simple vista. Las fotos de vigilancia fueron enviadas a Cortés. Las estudió obsesivamente, comparándolas con fotos antiguas de Marcus Brennan. Cuanto más las miraba, más se convencía. La forma de caminar de Wade, apoyando ligeramente su pierna izquierda, coincidía con la de Marcus tras una antigua lesión de rodilla. La forma en que sostenía su taza de café con la mano izquierda mientras abría la camioneta con la derecha. Pequeños detalles, pero que sumaban. Cortés necesitaba algo definitivo. No podía simplemente llamar a la puerta de Thomas Wade y preguntarle si era Marcus Brennan. Si lo era, y si se había tomado la molestia de crear una nueva identidad, huiría en cuanto sintiera la presencia de la policía. Necesitaba influencia, pruebas, algo que lo obligara a admitir la verdad. La solución surgió de un lugar inesperado. La policía de Durango había recibido instrucciones de esperar la oportunidad de obtener huellas dactilares sin que Wade lo supiera. Esa oportunidad se presentó el 8 de mayo, cuando la policía detuvo a Wade por tener una luz trasera rota. Era una parada de tráfico rutinaria completamente legal y legal. Wade se mostró cortés y cooperativo. Entregó su licencia y registro. El agente le dio una advertencia, le dijo que arreglara la luz y lo dejó ir. Pero el oficial llevaba guantes, y después de que Wade se fue, guardó cuidadosamente en una bolsa la licencia de conducir que Wade había manipulado, preservando cualquier huella digital que pudiera haber en ella. Las huellas fueron enviadas al Laboratorio Estatal de Criminalística. 3 días después, Cortés recibió la llamada que llevaba 9 años esperando. Las huellas dactilares de la licencia de conducir de Thomas Wade coincidían con las del expediente de Marcus Brennan. No al 87%, probablemente no. 100% de certeza. Thomas Wade fue Marcus Brennan. Cortés estaba sentada en su oficina, con el informe de laboratorio en la mano, sintiendo una mezcla compleja de reivindicación e ira. Tenía razón. Marcus no había muerto. Vivía a 850 kilómetros de distancia, trabajando en la construcción, bajo una identidad robada, mientras su familia lidiaba con los escombros que había dejado atrás. Helen llevaba 9 años creyendo que su marido estaba muerto. Adrian llevaba 9 años odiando a un fantasma. Claire llevaba 9 años esperando un milagro que ya había ocurrido, pero no como ella lo había imaginado. Y Marcus, o Thomas, o como quisiera llamarse, había pasado 9 años siendo libre. Cortés se coordinó con la policía de Durango para realizar el arresto. Se movieron con cuidado, previendo cualquier contingencia. Marcus había demostrado que estaba dispuesto a dejarlo todo para evitar las consecuencias. Nadie sabía cómo reaccionaría al ser confrontado. ¿Volvería a huir? ¿Se resistiría? ¿Tenía otra identidad preparada? ¿Otra ruta de escape planeada? El 14 de mayo de 2019, a las 6:53 de la mañana, cuando Thomas Wade salía de su casa para ir a trabajar, 4 policías se le acercaron en la entrada de su casa. Se identificaron.
Le pidieron que pusiera las manos donde pudieran verlas. Le dijeron que estaba detenido para interrogarlo en relación con un caso de persona desaparecida en Boulder en 2010. Thomas Wade se quedó paralizado. Por un instante pareció a punto de salir corriendo con el cuerpo tenso, la mirada fija en el camión, calculando distancias y posibilidades, pero entonces algo en él pareció derrumbarse. Sus hombros se hundieron, su rostro se relajó, levantó las manos lentamente y dijo, en un susurro, 5 palabras que lo confirmaron todo. Sabía que esto pasaría. Marcus Brennan estaba sentado en una sala de interrogatorios del Departamento de Policía de Durango, con la misma ropa de trabajo que se había puesto esa mañana, vaqueros y una camisa de franela con el logo de la constructora bordado sobre el bolsillo. Tenía las manos esposadas, no por haber sido violento ni haberse resistido, sino porque así lo exigía el protocolo. Miró la mesa, su propio reflejo en la superficie metálica, y esperó. La detective Elena Cortés había conducido 850 kilómetros durante la noche. Salió de Boulder a las 11 de la noche anterior, en cuanto recibió la confirmación de que Marcus estaba detenido, y condujo en la oscuridad, dándole vueltas a 9 años de preguntas que finalmente podrían encontrar respuesta. Paró una vez a repostar y tomar café, y luego siguió adelante, llegando a Durango a las 7:45 de la mañana. Cuando entró en la sala de interrogatorios y vio a Marcus Brennan por primera vez en 9 años, lo vio vivo, respirando y real. Sintió algo que rara vez se permitía sentir en su trabajo, ira pura y sin filtrar. Ella se sentó frente a él, dejó una carpeta sobre la mesa. Lo miró hasta que él finalmente levantó la vista para encontrarse con la suya. Marcus Brennan, dijo. No era una pregunta, era una afirmación, una acusación. Él asintió lentamente. Sí, soy yo. Y su voz era distinta a la que recordaba de las grabaciones de la entrevista, más áspera, desgastada por años de trabajo manual y probablemente cigarrillos. Pero era él. Inconfundiblemente él. Cortés le leyó sus derechos. Marcus renunció a su derecho a un abogado, lo cual la sorprendió. La mayoría de las personas en su situación contratarían un abogado de inmediato, pero Marcus parecía casi aliviado, como si hubiera cargado con algo tan pesado durante tanto tiempo que dejarlo, incluso si eso significaba ir a la cárcel, fuera preferible a cargarlo un día más. ¿Por dónde quieres que empiece?, preguntó Marcus. El comienzo, dijo Cortés. El 15 de marzo de 2010. ¿Qué pasó? Marcus respiró hondo. Exhaló lentamente. Luego empezó a hablar. Le contó sobre las apuestas, cómo habían empezado como entretenimiento, algo divertido de vez en cuando, una forma de sentirse vivo en una vida que se había vuelto rutinaria y predecible. Había ganado algo de dinero al principio, unos miles de dólares, jugando al blackjack, y eso lo había enganchado. Le hizo creer que tenía un sistema, un talento, una ventaja, pero las ganancias se habían agotado. Las pérdidas habían aumentado. Había empezado a recuperar sus pérdidas, el clásico error del jugador, apostando más para recuperar lo que ya había desperdiciado. Había agotado el límite de tarjetas de crédito que Helen desconocía. Había pedido adelantos de efectivo. Había pedido prestado a amigos, diciéndoles que era para reparaciones del coche o facturas médicas, mentiras que le resultaban más fáciles cuanto más desesperado estaba. A principios de 2009, Marcus debía $73,000 a varios acreedores, incluyendo 18,000 a 2 hombres que había conocido en partidas clandestinas de póker en Denver. Esos hombres no eran de los que se podían ignorar. Le habían dejado claro que no pagar tendría consecuencias, no solo para Marcus, sino para su familia. Le habían mostrado fotos de su casa, del coche de Helen, del colegio de los niños. Marcus estaba aterrorizado. Refinanció la casa, retiró sus ahorros y liquidó todo lo que pudo. Hizo los pagos cuando pudo,
pero los intereses eran desorbitados y las amenazas no paraban. Para marzo de 2010 se dio cuenta de que no tenía salida. No podía pagar lo que debía. No podía decirle la verdad a Helen. No podía acudir a la policía porque se había involucrado con gente que se ganaba la vida al margen de la ley. Así que hizo un plan. Las 47 llamadas que Cortés encontró eran de un hombre que Marcus conoció en Denver, especializado en crear nuevas identidades para personas que necesitaban desaparecer. El hombre se hacía llamar Franco, aunque Marcus dudaba que ese fuera su verdadero nombre. Franco le explicó el proceso. $15,000 en efectivo le permitirían a Marcus adquirir una identidad completa, tarjeta de la Seguridad Social, certificado de nacimiento, licencia de conducir, historial laboral, todo lo necesario para convertirse en otra persona. Marcus había reunido el dinero, irónicamente, ganándolo en un torneo de póker en Denver. Lo apostó todo en una última apuesta desesperada. Apostó todo lo que le quedaba y de alguna manera ganó. $18,000. Depositó la mayor parte en la cuenta conjunta. Un último regalo para Helen y los niños. El dinero del seguro para después de su muerte. Había guardado $3,000 para vivir hasta que pudiera establecerse en un nuevo lugar. El 15 de marzo, Marcus salió del trabajo y caminó hasta un punto de encuentro acordado a 3 cuadras de distancia. Franco lo esperaba en un auto. Marcus se subió y Franco lo llevó a una casa en las afueras de Denver donde le esperaban los documentos de identidad. Thomas Wade, de 41 años, se había mudado recientemente a Colorado desde Oregón. Los documentos estaban en perfecto estado, o al menos lo suficientemente perfectos como para pasar un examen superficial. Franco también le cortó el pelo a Marcus, le afeitó la barba y le dio ropa que no encajaba con su estilo habitual. Lo llevó a una estación de autobuses Greyhound y lo vio subir a un autobús a Albuquerque. Desde allí, Marcus se dirigió a Durango, elegido porque estaba lo suficientemente lejos de Boulder como para sentirse seguro, pero aún en Colorado, aún en las montañas que siempre había amado. En Durango, Thomas Wade había conseguido trabajo en una constructora. El dueño, un hombre llamado Ray Hollis, había estado dispuesto a contratar a alguien sin muchos antecedentes comprobables porque pagaba parcialmente en negro y no hacía muchas preguntas. Marcus había trabajado duro, mantenido un perfil bajo y vivía con poco dinero en una casa de alquiler que no requería verificación de crédito. Durante 9 años había vivido en ese estrecho espacio entre su antigua vida y la nueva. Había leído sobre sí mismo en internet de vez en cuando, había visto que el caso de la persona desaparecida se había enfriado, que Helen, finalmente, había seguido adelante. Había querido contactarlos tantas veces, quería decirles que estaba vivo, quería disculparse, pero sabía que cualquier contacto desharía todo lo que había sacrificado para mantenerlos a salvo, porque esa era su justificación. La historia que se había repetido a diario durante 9 años se había ido para protegerlos. Los hombres a los que les debía dinero habrían venido a buscar a Helen y a los niños si Marcus se hubiera quedado. Al desaparecer, al convertirse en alguien a quien no pudieran encontrar, había alejado el peligro de su familia. Cortés escuchó todo esto sin interrupciones. Cuando Marcus finalmente dejó de hablar, abrió la carpeta que había traído y sacó una fotografía. Mostraba a Helen, Adrian y Claire en la graduación de Adrian el año anterior. Helen parecía mayor y cansada, pero sonreía. Los niños también sonreían. ¿Crees que los protegiste?, preguntó Cortés con voz dura. ¿Crees que dejarlos solo con preguntas, deudas y vergüenza fue protección? Marcus miró la foto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabía qué más hacer. Podrías haber acudido a la policía. Podríamos haberte ayudado. Los hombres a los que les debía no eran de esos por los que se va a la policía. ¿No entiendes? No lo entiendes, lo interrumpió Cortés. Esos hombres
Los encontramos. 6 meses después de tu desaparición, los localizamos como parte de la investigación de tu caso. Fueron arrestados por cargos federales de crimen organizado. Llevan en prisión desde 2011. Podrías haber vuelto a casa hace 7 años, Marcus. Podrías haber enfrentado a tu familia e intentado enmendar el daño, pero no lo hiciste. Seguiste escondido. Seguiste siendo Thomas Wade. ¿Y quieres saber por qué? Marcus no dijo nada. Porque era más fácil, continuó Cortés. Porque ser Thomas Wade, trabajar en la construcción y vivir solo, era más sencillo que ser Marcus Brennan y lidiar con lo que habías hecho. No desapareciste para proteger a tu familia. Desapareciste para protegerte a ti mismo. Marcus se tapó la cabeza con las manos. Sus hombros se estremecieron con sollozos silenciosos. Cortés no sintió compasión. Había visto demasiado en 9 años. Había visto a Helen luchar. Había visto a esos niños crecer sin padre, como para sentir algo más que desprecio por el hombre sentado frente a ella. Pero aún había protocolo que seguir. Marcus fue arrestado y acusado de fraude, robo de identidad y obstrucción a la justicia. Fue extraditado a Boulder para enfrentar los cargos. La noticia se difundió a nivel nacional en cuestión de horas. Un hombre desaparecido durante 9 años fue encontrado con vida, viviendo bajo una identidad falsa en Colorado. La historia se hizo viral. Los canales de noticias la recogieron. Los podcasters de crímenes reales le dedicaron episodios. Helen se enteró del arresto de Marcus por una periodista que la llamó al trabajo. Colgó, pensando que era una broma cruel. Entonces recibió una llamada del detective Cortés, confirmando lo que había dicho la periodista. Marcus estaba vivo. Marcus había estado vivo todo este tiempo, viviendo a 800 kilómetros de distancia, mientras ella enterraba un ataúd vacío e intentaba explicarles a sus hijos por qué su padre había decidido abandonarlos. La primera reacción de Helen fue de rabia, la segunda de incredulidad. La tercera, tras pasar la conmoción, fue una especie de aceptación apática. Claro que Marcus había huido, claro que había sido demasiado débil para afrontar lo que había hecho. Había pasado 9 años aprendiendo a verlo con claridad, despojándose de las ilusiones del hombre con el que creía casarse, y esta revelación final solo confirmó lo que ya había llegado a comprender. Marcus Brennan siempre había sido un cobarde. La reacción de Adrian fue diferente. Cuando Helen le dijo que su padre estaba vivo, se rió. No fue una risa alegre, sino la risa amarga de alguien a quien le habían demostrado que tenía razón. Siempre había sospechado que no se habían llevado a su padre, que se había ido voluntariamente. Ahora tenía la confirmación, y no cambiaba nada. Marcus estaba muerto para él. Llevaba muerto 9 años, y el hecho de que el cuerpo aún estuviera deambulando por ahí no importaba. Pero Claire se había derrumbado por completo. Durante 9 años se había aferrado a la esperanza, y ahora esa esperanza había sido frustrada de la peor manera posible. Su padre estaba vivo, pero había decidido mantenerse alejado. Había elegido una vida falsa en lugar de su familia real. La fantasía que había construido, la creencia de que su padre se había sacrificado para salvarlos, se hizo añicos en algo más horrible y doloroso que la muerte jamás podría haber sido. Cortés hizo arreglos para que Helen viera a Marcus si quería. Helen lo pensó durante 3 días. Una parte de ella quería confrontarlo, que la mirara a los ojos y escuchara lo que su decisión les había costado. Pero otra parte de ella, la que ya había hecho el trabajo de duelo y de seguir adelante, sabía que no había nada que Marcus pudiera decir que importara. Al final, ella se negó. No necesitaba sus explicaciones ni sus disculpas. Necesitaba que desapareciera de nuevo, esta vez para siempre, y que la dejara continuar la vida que había construido a partir de las ruinas que él había dejado atrás. Pero había algo que Helen necesitaba saber, una pregunta que la había atormentado durante 9 años.
Le pidió a Cortés que le preguntara a Marcus por ella. ¿Los había amado alguna vez? ¿Había sido real? Cortés repitió la pregunta durante una de las entrevistas posteriores. Marcus parecía afligido, devastado. Había dicho que sí, que los había amado, que aún los amaba, que todo había sido real. Eso era lo que lo hacía tan difícil, que había destruido lo único que le había importado. Cuando Cortés le contó a Helen lo que Marcus había dicho, Helen simplemente asintió. Luego le hizo una pregunta más. Entiende que el amor sin valentía es solo sentimentalismo, que lo que él llamaba amor era en realidad solo autocompasión. Cortés sonrió con tristeza. Me aseguraré de que así sea. El juicio se programó para marzo de 2020, casi 10 años después de que Marcus Brennan se marchara. Pero antes de que pudiera comenzar, el abogado de Marcus presentó a la fiscalía un acuerdo con la fiscalía. Marcus se declararía culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia recomendada de 3 años con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. También aceptaría una orden de restitución, reembolsando a Helen el dinero que había robado de sus cuentas conjuntas y de la línea de crédito hipotecario. La fiscalía aceptó. Un juicio habría sido costoso y prolongado, y la culpabilidad de Marcus nunca estuvo en duda. Lo había confesado todo. No había defensa que presentar, ninguna circunstancia atenuante que justificara lo que había hecho. La audiencia de sentencia se celebró el 12 de marzo de 2020 en una sala de audiencias de Boulder, abarrotada de medios de comunicación y curiosos. Helen asistió, sentada en primera fila con Adrian a su lado. Claire había decidido no asistir. Le había dicho a su madre que no soportaba verlo. Todavía no, tal vez nunca. Trajeron a Marcus con un mono naranja y las manos esposadas. Parecía más pequeño de lo que Helen recordaba, disminuido de alguna manera, como si los años de ocultamiento lo hubieran comprimido físicamente. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la sala, ella le devolvió la mirada sin expresión alguna, sin decirle nada. La jueza, Patricia Navarro, conocida por dictar sentencias sensatas, revisó el expediente, escuchó la recomendación de la fiscalía. Luego preguntó si alguien quería hacer una declaración de impacto en la víctima. Helen se puso de pie. Había preparado algo. Lo había escrito y ensayado, pero al llegar al podio, dobló el papel y habló con el corazón. Le contó al tribunal los 9 años que había pasado sin saber nada. Las noches que había pasado despierta preguntándose si Marcus estaría sufriendo en algún lugar, si lo habían asesinado, si su cuerpo yacía en una zanja esperando a ser encontrado. Habló de la ira de Adrian y de la esperanza destrozada de Claire. Describió la devastación económica, la vergüenza, la forma en que los vecinos la miraban con lástima y sospecha, preguntándose qué había hecho para alejar a su esposo. Y entonces dijo algo que hizo estremecer visiblemente a Marcus. Lo peor no fue no saber dónde estaba, lo peor fue darme cuenta de que nunca supe realmente quién era. Pasé 15 años casada con un desconocido que tenía el rostro de mi marido. Y cuando ese desconocido decidió que ya no podía fingir más, simplemente desapareció en lugar de tener el valor de decirme la verdad. Eso no es amor, eso es cobardía. Y no desperdiciaré ni un solo instante más de mi vida llorando a un hombre que nunca fue real. Adrian también habló. Fue breve, casi clínico. Dijo que su padre le había enseñado una lección importante, que la sangre no te hace familia, que la confianza hay que ganarla y mantenerla, y que algunas traiciones son imperdonables. Dijo que se había cambiado el apellido por el de soltera de su madre, Castellano, y que para él, Marcus Brennan había fallecido en 2010. Este hombre del mono naranja era solo un extraño, con el rostro de su padre. La jueza Navarro escuchó todo. Luego se volvió hacia Marcus y le preguntó si tenía algo que decir. Marcus se levantó lentamente. Su abogado le había aconsejado ser breve,
expresar su arrepentimiento y sentarse, pero Marcus tenía algo que decir, algo que lo atormentaba desde su arresto. «Quiero contarte toda la verdad», empezó con voz temblorosa, «la pura verdad, no la historia que me he contado durante 9 años». Su abogado le puso una mano en el brazo, intentando detenerlo, pero Marcus se lo quitó de encima. «No me fui para proteger a mi familia de los hombres a quienes les debía dinero. Fue una mentira que le dije al detective Cortés, y la dije porque me hacía parecer noble, como si hubiera hecho un sacrificio. Pero la verdad es más simple y fea que eso. Me fui porque fui un cobarde. Lo había destruido todo por mi egoísmo y debilidad, y no podía afrontar las consecuencias. No podía mirar a Helen y admitir lo que había hecho. No podía ver cómo mis hijos me perdían el respeto. Así que huí. Elegí la salida fácil y me dije a mí mismo que era por ellos cuando en realidad siempre, siempre era por mí». La sala del tribunal estaba en silencio. Incluso los periodistas habían dejado de escribir. Marcus se giró para mirar a Helen directamente. «¿Le preguntaste al detective Cortés si alguna vez te amé?» «Sí, sí. Pero tienes razón en que el amor sin valentía es solo sentimentalismo. Te amé como ama un niño, egoístamente, buscando consuelo sin responsabilidad. Nunca maduré. Nunca aprendí a amarte como merecías, con honestidad, sacrificio y fuerza. Y para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ya lo había destruido todo». Se sentó. Su abogado parecía atónito. Confesar ser un cobarde en audiencia pública no solía formar parte de una estrategia de defensa. La jueza Navarro observó a Marcus un largo rato. Luego dictó su sentencia: 3 años de prisión estatal, con derecho a libertad condicional tras 18 meses. Se le pagaría una indemnización de $47,000 a Helen Brennan y una orden de alejamiento permanente que le prohibía a Marcus contactar con Helen, Adrian o Claire sin su consentimiento explícito por escrito. «Señor Brennan», dijo el juez, «usted tomó decisiones que destruyeron a su familia y desperdiciaron considerables recursos de las fuerzas del orden. Cumplirá su condena, pagará su deuda y luego tendrá que vivir con lo que ha hecho por el resto de su vida. Espero que aproveche ese tiempo para convertirse en el hombre que debería haber sido hace 10 años. Se levanta la sesión. Se llevaron a Marcus. Helen lo vio irse sin sentir nada. Ninguna satisfacción, ningún cierre, solo una tranquila certeza de que este capítulo finalmente había terminado. Afuera del juzgado, Helen y Adrian fueron acosados por periodistas. Helen hizo una breve declaración, agradeciendo al detective Cortés y a todos los que habían ayudado a buscar a Marcus años atrás. Dijo que su familia estaba avanzando y pidió privacidad. Luego, ella y Adrian se dirigieron a su auto y se marcharon. En el coche, Adrian le preguntó a su madre si estaba bien. Helen reflexionó sobre la pregunta. ¿Estaba bien? Había perdido 9 años en una mentira. Había criado a 2 hijos sola. Había reconstruido una vida desde cero. Y ahora sabía la verdad, y la verdad era tan horrible como sospechaba. «Sí», dijo finalmente, «creo que sí, porque esto es lo que Helen aprendió en esos 9 años. No necesitas que nadie más te complete. No necesitas respuestas a todas las preguntas. No necesitas que personas incapaces de darte consuelo cierren tus vidas. A veces, simplemente necesitas aceptar que algunas personas están rotas de maneras que no puedes arreglar. Y lo más saludable es dejarlas ir y construir algo mejor sin ellas». Marcus cumplió 18 meses de prisión y fue puesto en libertad condicional en septiembre de 2021. Se mudó a un centro de reinserción social en Denver, consiguió un trabajo en la construcción con su nombre real y comenzó a pagarle una indemnización mensual a Helen. Nunca intentó contactar a su familia. La orden de alejamiento se lo impidió, pero incluso si no lo hubiera hecho, comprendió que algunas puertas, una vez cerradas, nunca se pueden abrir de nuevo.
Claire finalmente aceptó ir a terapia para superar el complejo duelo de tener un padre vivo, pero ausente por decisión propia. Le llevó años, pero poco a poco reconstruyó su autoestima y comprendió que su valor no dependía de los fracasos de su padre. Adrian prosperó. Se graduó de la universidad, se hizo profesor y se casó con una mujer que lo amaba tal como era. Nunca habló de Marcus, nunca reconoció su existencia. En lo que a Adrian respectaba, había sido criado por una madre soltera que le había dado todo, y esa era su historia. ¿Y Helen? Helen continuó construyendo la vida que había empezado a construir el día que Marcus desapareció. Con el tiempo, volvió a salir con chicos, con cautela, aprendiendo a confiar poco a poco. Compró una casita con vistas a las montañas, plantó un jardín, vivió. El caso de Marcus Brennan estaba oficialmente cerrado, el misterio resuelto, las preguntas respondidas. Pero la verdadera historia no giraba en torno a dónde había ido Marcus, ni por qué se fue. La verdadera historia giraba en torno a lo que Helen y sus hijos habían hecho con los escombros que él había dejado atrás. Sobrevivieron, perseveraron, demostraron que a veces quienes desaparecen no son los que más importan. A veces son quienes se quedan, quienes enfrentan la dura realidad y siguen adelante, quienes escriben el final, lo que importa. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la valentía, las consecuencias y las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve, suscríbete a este canal ahora mismo. Deja un comentario con tu opinión. Y no te pierdas nuestro próximo episodio, porque nos adentraremos en otro caso que desafiará todo lo que crees sobre la familia, la lealtad y las mentiras que nos decimos para sobrevivir. A veces la verdad no te libera. A veces solo te muestra quién siempre has sido.